Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué les parece si oramos? Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por ese tiempo hermoso que podemos continuar, Señor, con estas lecciones, con estas clases. Que este tiempo no escape, Señor, de nosotros nuestro, nuestro objetivo principal, que es conocerte más, que es aprender más de ti, Señor. Que a través de estas lecciones no solamente aprendamos hechos históricos, sino que de todo ello podamos, Señor, realmente sacar lo principal, que es conocerte más a ti, cómo tú obras, cómo tú trabajas, Señor, cómo tú has sido fiel a través de todos los años y a través de toda la historia, Señor, con tus siervos, con la iglesia. Y Padre, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo cual, Señor, tú sigues siendo el mismo hoy, Señor, moviéndote aquí en medio de esta tu casa. Y como dice tu palabra, donde hay dos o tres ahí en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y reconocemos tu presencia aquí en medio de este lugar. Gracias, Señor, por ello. Nuevamente quita de nosotros cualquier distracción, cualquier cosa, Señor, que no vaya a traer bendición en ese tiempo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, qué bueno poder estar juntos nuevamente. Cada vez que vengo a la clase pasan muchas cosas en medio de clase y clase, ¿no? En medio de esta clase y clase pude irme a Brasil, ¿pueden creerlo? Pude estar hasta en Brasil, pude estar allá. Ahora estoy acá nuevamente y por la gracia y misericordia de Dios pude estar por allá, un viaje muy lindo, pude estar con mis hijos allá, así que he estado en un tiempo muy especial. Y el día de hoy me esperaba una lección muy especial y era muy importante ver este video porque nos hace un refresco de todo lo que ya hemos visto hasta el día de hoy con respecto a los viajes misioneros. Y si hay una palabra que podemos sacar de, de esta lección que vamos a sacar el día de hoy, o una idea clave de la que vamos a sacar el día de hoy, espérense un ratito, me estaba olvidando de la presentación. Yo lo manejo desde aquí, no se preocupen. Ya está. Ahí está. Ya. Bueno, entonces hablaba del tercer viaje misionero de Pablo y hice un mapa, más o menos, del cual vamos a ir sacando etapas, en el cual vamos a ir sacando características, las cuales nos va a servir para nuestra lección del día de hoy. Por supuesto que no ha sido tan bonita como el mapa que he presentado aquí, vea, que está, que está mucho más completo, pero este nos va a servir básicamente para nuestra lección que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Nuevamente les digo, de este tercer viaje vamos a ir sacando etapas, partes de cada uno de los viajes y desde ahí vamos a ir sacando características. ¿Vale? Muy bien. Vamos a esta primera. Si quieren pueden tomar nota porque el día de hoy si vamos a trabajar mucho en Biblia, yo voy a exponer más, entonces sí vas a poder tomar muchas más notas el día de hoy. Todo esto nos vamos a basar primeramente en nuestra lección del día de hoy, se va a basar en Hechos, capítulos 18 hasta el capítulo 21. Básicamente de ahí estamos tomando nuestra lección del día de hoy. Y vamos a, como decía hace un momento, vamos a estudiar uno de los periodos probablemente mucho más intensos del ministerio de Pablo, su tercer viaje misionero. Como decía el video, era prácticamente la consolidación de todo lo que había estado él desarrollando. Me pareció muy interesante cuando el video mencionaba que no era un trabajo al azar, sino que era un trabajo sistémico, que era un trabajo que tenía un objetivo claro, donde él tenía claro qué es lo que hacía, hacia dónde iba, y es así como trabaja la iglesia, como deberíamos trabajar cada uno de nosotros en nuestra vida en general. Amén. Amén. Dice que Pablo ya había fundado iglesias antes, pero ahora vuelve para fortalecerlas, para corregir errores y para preparar líderes. Porque ganar almas, queridos hermanos, es importante, pero conservarlas y formarlas, realmente ahí está en Perú decimos ahí está la chamba, ahí está el trabajo, ahí realmente está el trabajo duro, ¿no? Porque implica tiempo, implica esfuerzo, implica dar probablemente hasta del tiempo que uno no tiene, pero darlo para poder
capacitar y formar. Y es por eso que estamos aquí, ¿no? Y vamos a ir a la primera etapa, viéndonos guiándonos de nuestro mapa que estaba hace un momento. Nuestra primera etapa es Antioquía, Galacia y Frigia. El contexto es que nos vamos a manejar para este primer viaje es que Antioquía era la base misionera desde donde la iglesia enviaba a los obreros hacia otros lugares. Pablo ya había visitado Galacia y Frigia antes, ahora vuelve porque sabía que los nuevos creyentes necesitaban afirmarse, lo que mencionaba hace un momento. Si vamos a ir a un versículo clave, le voy a pedir a alguien que lea Hechos 18:23. ¿Alguien, por favor? Por favor, tengan sus espadas bien afiladas el día de hoy porque vamos a utilizar mucha Biblia hoy día. Clave la palabra ahí, gracias. Clave ahí la palabra confirmando. Recuerda, confirmando. Tiene que ver básicamente con el hecho de que estaba capacitando, trabajando con ellos, discipulándolos. Pablo no abandonaba a los convertidos. O sea, no era que simplemente llegaban y ahí quedaban. Era un trabajo que venía después de ello. El discípulo, porque el discípulo requiere seguimiento. Se le llama una etapa de consolidación al creyente, a la nueva persona que viene a los pies del Señor. Y una iglesia sana, queridos hermanos, consolida. Una iglesia sana discipula. Una iglesia sana tiene esas personas que están dispuestos a dar su tiempo por otras personas. ¿Cuántos lo han hecho ya aquí con alguien en algún momento? Amén. Dios los bendiga. Si no lo has hecho, te estás perdiendo algo muy, muy, muy maravilloso. Pregunta para todo el grupo también, estén atentos. ¿Qué pasa cuando alguien se convierte y nadie lo disipula? Quiero 3 respuestas nada más. ¿Qué pasa? Cuando alguien se convierte y nadie lo disipula. Ya comete errores. ¿Como cuáles, por ejemplo? Dime. Amén. Amén. Sí. Crean su evangelio o peor que eso, crean un Dios a su medida. ¿No? Crea un Dios a su medida, ¿no? En el que todo es bueno, bonito y con falsas doctrinas también. Además, ¿no? Gracias, Tamara. Puede retroceder. Por lo cual, entonces, el discipulado es un proceso vital en la vida del cristiano y vital también para la vida de la iglesia. Entonces, la etapa 1 nos enseña esto en este primer viaje, lo importante que es consolidar y el objetivo que tenía muy claro Pablo a dónde iba. La etapa 2 de este viaje, vamos a ir a Éfeso. Y el contexto que vamos a tomar para este viaje es que Éfeso era primero, tomen nota que era una ciudad poderosa, era un centro comercial de la época, era un puerto importante, pero a la vez tenía una idolatría fuerte en ese lugar. Tengan en cuenta que dentro de ello podemos encontrar como una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Entonces era un lugar donde la idolatría era muy, muy, muy fuerte. Pero si el evangelio iba a impactar en Éfeso, esto a su vez iba a rebotar e iba a impactar en toda Asia. Por eso es que era tan importante que llegara a ese lugar. Y vamos a partir de este viaje, vamos a hablar de un personaje. Y este personaje del cual probablemente has escuchado es de Apolos. ¿Quién ha escuchado de Apolos? Sí. Apolos en Éfeso. Pregunta, ¿quién era Apolos? Alguien que busque, por favor, Hechos 18, 24 al 26.
Amén. Entonces, a partir de lo que acaba de leer, perdón, tu nombre, lo que acaba de leer Ángela, vamos a sacar algunas características de Apolos. Primero, ¿de dónde era? Era judío. Segundo, ¿qué tal era el conocimiento que tenía? Era, dice, elocuente, era una persona que conocía profundamente el Antiguo Testamento, ¿no? Así dice la lectura que acabamos de tener. Además dice que, ¿dónde nació? En Alejandría. Alejandría era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, era un gran centro intelectual, tenía una biblioteca muy famosa, era alta en educación y tenía una influencia griega y judía. Y esto explica justamente por qué Apolos era culto y preparado. Dice que era elocuente. Explícame qué significa la palabra elocuente. Que sabía hablar bien, sabía comunicarse, sabía enseñar. Si el día de hoy se vuelve tan importante que una persona sepa comunicar, donde tenemos tantos medios para comunicarnos, ¿no? El día de hoy tenemos muchas maneras, muchos medios para poder comunicarnos en esa época, donde probablemente solo había un medio para comunicarte, que era básicamente el boca a boca y probablemente la escritura, no había más. El saber comunicarte era vital, era muy importante y muy valorado, ¿no? Una habilidad que era súper valorada. Bueno, esta persona dice que tenía facilidad para hablar, comunicar y enseñar. ¿Ah? Tres características muy importantes, tres habilidades. Y es que, queridos hermanos, algunos tienen mucho conocimiento y realmente podemos tener mucho conocimiento, pero qué pena cuando no sabemos comunicar, ¿o no? ¿No? Puedes tener mucho, puedes saber mucho, pero lamentablemente si no sabes comunicar, frito pescadito. Tengo colegas en mi trabajo, por poner un ejemplo nomás, que saben muchísimo, pero, o sea, profesores me refiero, ¿no? Trabajo en un colegio. Entonces, saben mucho, pero a la hora de exponer, lamentablemente es un problema. Y te imaginarás, en un docente que no sepa comunicar, es complicado, ¿sí o no? Sí, muy complicado. ¿Cómo aprenden? Dime, ¿cómo te transmiten? Entonces, algunos, ¿cuánto más aquí, los que estamos de alguna manera sirviendo, aprendiendo de la palabra de Dios y que vamos a transferir conocimiento, y no solo conocimiento, sino que vamos a transmitir vida? Tenemos que saber comunicar. Y es por eso que es tan importante que estemos aquí, porque no vamos a poder hablar, no vamos a poder transmitir de lo que no conocemos. Amén. Amén. Entonces, dice que Apolo sabía o tenía conocimiento, pero no sabe comunicar. Dominaba la palabra de Dios, sabía argumentar y enseñar con base bíblica. Predicaba, dice, con pasión, con convicción, con fuego interior. No era ningún frío ni religioso, pero tenía una limitación. Y lo dice aquí la lectura. ¿Cuál dice la lectura que era la limitación que tenía él? Solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, sabía del arrepentimiento, sabía preparar el camino, pero no lo entendía plenamente. O sea, no entendía plenamente la obra completa de Cristo, el Espíritu Santo y la gracia completa del Evangelio. Oye, tres cosas, tres pilares claves del Evangelio. ¿Amén? ¿Sí? Conocer la obra completa de Cristo, el Espíritu Santo y la gracia completa que nos da el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección son pilares de lo que nosotros sabemos, vivimos y nos da la capacidad de poder decir de que estamos viviendo una nueva vida en Cristo. ¿Amén? Eso es. Entonces, pero no solo queda ahí. ¿Qué pasa después? Priscila y Aquila, dice, también lo dice en la lectura, no lo avergonzaron a pesar de que sabían que tenía esa limitación, sino que lo tomaron aparte y ¿qué hicieron con él? Lo discipularon, lo prepararon, no lo humillaron, no lo avergonzaron,
sino que lo llevaron y lo prepararon. Personas, hermanos, con mucho talento todavía necesitan ser discipuladas. No hay alguien que pueda decir, yo ya lo sé todo. No hay alguien que pueda decir, no, yo no quiero ir a la lección del hermano Tito, no. Nada. Todos tenemos, tenemos mucho que aprender. Mucho más cuando nos manejamos en base a la palabra de Dios, ¿no? Siempre hay algo de lo cual podemos aprender. Y la lección de esta parte es que aún personas teniendo mucho talento, sabemos mucho comunicar, todavía necesitamos ser discipulados. De ahí nace justamente el hecho de que tengamos ese corazón de querer aprender siempre. Y es una lección para cada uno de nosotros. Por más que podamos tener mucho talento, no perder esa capacidad o ese don de humildad de querer siempre aprender. Apolos era brillante, preparado, apasionado, pero incompleto doctrinalmente. Y es que esto nos enseña que el talento nunca va a reemplazar la formación espiritual. Nunca va a reemplazar eso. Pregunta, y ahí les voy a preguntar a todos y hay algunos que me respondan. ¿Puede alguien amar a Dios sinceramente y aún así necesitar crecer doctrinalmente? Totalmente, ¿sí o no? Sí. Podemos tener, ¿te acuerdas cuando recién conociste de Cristo y estabas en ese primer amor? ¿Quién recuerda ese momento? Era fuego total, ¿no? Candela, ¿no? Eras total, pero a medida que va pasando el tiempo, definitivamente eso va cambiando, pero eso también nos lleva al conocimiento más de la palabra, a estudiar más de la palabra y conocerlo más en toda su real dimensión y todo lo que él implica, ¿no? Nuevamente lo repito, porque es muy importante el que nosotros podamos transmitir también vida a otras personas. Eso nos lleva a eso. Pero no solamente queda ahí. Si hay algo que yo reconozco y siempre lo cuento, es que Dios no le gusta dejarnos siempre, no le gusta dejarnos siempre en el error, sino que nos levanta, ¿no? Dice la palabra que Él levanta mi cabeza, que Él es mi gloria, dice así su palabra, ¿no? No lo dejó así solamente no lo dejó ahí nomás a Apolos, sino que Apolos llega a ser un gran líder en Corinto. Pablo lo respetaba mucho. Alguien que busque, por favor, Primera de Corintios 3:6. Amén. Mira ese reconocimiento que le da. Mira ese reconocimiento que le da. O sea, termina siendo un colaborador realmente muy importante, ¿sí o no? Este versículo lo muestra, que termina siendo realmente un colaborador muy importante. Dios, querido hermano, puede usar personas muy talentosas, puede usar, pero primero los forma. Primero nos forma. Primero nos capacita, nos lleva por procesos los cuales implican esa preparación para poder ser utilizados por Él. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la parte, bueno, estábamos hablando de la segunda etapa, Éfeso. Dentro de ella hablábamos acerca de Apolos y como una parte B podría mencionar el ministerio de Pablo. Y para ello vamos a buscar el libro de Hechos 19, versículo 10. Hechos 19, 10. Y tiene que ver con una parte del video del cual vimos hace un momento. Amén. Entonces dice que, ¿cuántos años dice que fueron? 2 años. Pablo se queda un largo tiempo enseñando. Y no solo predicó en campañas, no solo llevó ese evangelio, sino que también
formó discípulos. Lo que mencionaba hace un momento, ¿cuál era la palabra clave que mencioné en ese momento? Consolidar. La palabra de consolidar, discipular, era muy importante para él. Por lo cual, cuando mencionaba en el video que era algo sistémico, era muy importante para él ese proceso. No era algo al azar, era algo muy bien pensado. Se quedaba también, no solo quedaba en esa primera parte de predicar y de que las personas se conviertan, sino también en el hecho de discipular y hacer que estas personas puedan conocer más de Dios. La enseñanza constante, queridos hermanos, transforma personas. Y la palabra llevada realmente y que llegue al corazón de las personas produce un fruto duradero. Eso es muy importante. Y a partir de ello, vamos a una parte C que tiene que ver justamente con Hechos 19:19. Si alguien lo puede leer, por favor. Hechos 19:19. Amén. Porque el hecho de haber predicado, el hecho de haber llevado a personas al conocimiento de Cristo, haberlas discipulado, implica no solo una decisión, sino que implica un cambio de vida. ¿Me entiendes? Que es lo más importante al final. Y un cambio de vida implica esas cosas que hemos estado de alguna manera haciendo mal, implica cambiar, y no solamente cambiar, sino que otras personas no puedan llegar a ello. ¿Por qué crees que quemaban los libros? ¿Por qué crees que quemaban los libros? Así es, para que otras personas no puedan llegar a ello también. Es un punto muy importante, no solamente el cambio, sino que yo voy a intentar que otras personas no caigan en ese mismo error. Por eso dice que muchas personas practicaban magia, hechicería y ocultismo, pero al convertirse y pasar por ese proceso de discipulado, ese proceso de consolidación, quemaron públicamente esos libros. Porque cuando Cristo entra, el pecado sale. Amén. Luego, vamos a Hechos 19, 23 al 27. Y este es un punto que se llama alboroto en Éfeso. Hechos 19, 23. ¿Sí? Al 27. Muy bien. Entonces, el Evangelio dañó un negocio. ¿Sí o no? Podríamos resumir en una frase, podríamos reducir, un negocio, ¿no? Que tenían. Los plateros vendían imágenes de la diosa Diana. El Evangelio, queridos hermanos, no solo cambia corazones, también confronta sistemas corruptos. Porque el Evangelio, y cada vez más se ve el día de hoy, es contrasistema. Amén. Sí. Y lo vemos cada vez más el día de hoy. El Evangelio muchas veces nos van a tildar de locos. ¿O no? Por muchas cosas, por muchas decisiones que tomemos. Pero siempre se lo digo justamente a mis hijos, ¿con quién quiero quedar mejor?
¿Con la gente en general o con Dios? ¿No? Creo que lo tenemos claro todos los que estamos acá. ¿Con quién quiero quedar bien? El Evangelio, repito, no solo cambia corazones, también confronta sistemas corruptos. Vamos a la etapa 3. Y tiene que ver aquí con Macedonia y con Corinto. ¿Ya? Vamos, como contexto, podemos hablar que Pablo viajó para visitar iglesias fundadas antes en Filipos, en Tesalónica, en Berea y en Corinto. En el video que vimos hace un momento pudimos ver un poco cuál era el contexto en el cual se formaron estas iglesias, pero si podríamos recalcar algunas características de una de ellas, podría mencionar la de Corinto. Dice que tenía muchas divisiones y desórdenes. Y vamos al versículo clave para esta parte, Hechos 20, 1 al 3. Alguien que lo lea, por favor. Hechos 20, 1 al 3. Amén. Algo que yo rescato siempre es el hecho que en la lectura que en la que acabamos de tener, como él dice que corregía siempre, ¿no? La frase que usaba, ¿me podrías repetir por favor en la parte que decía ahí que corregía? Exhortaba, exhortaba. El verdadero, el verdadero pastor, el verdadero pastor corrige siempre. Va a corregir con amor. Porque una persona que ama, corrige. Por lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Al inicio de la lección del día de hoy, decíamos, porque una persona que estás discipulando y la dejas al azar, simplemente la dejas al aire, lo que le va a pasar es que simplemente lo estás mandando al derrumbe, ¿no? Lo estás mandando a la nada. Por eso es tan importante, y esto es algo para cada uno de nosotros, la persona que te ama, o el pastor, o la persona que te ama, te va a corregir siempre con amor. Y por eso tenemos que aprender a recibir esa corrección con humildad. Aprenderla a recibir como palabra que viene directamente de nuestro Dios. Amén. ¿Sí? A veces somos sensibles y no nos gusta que nos digan lo que no, o que nos corrijan, ¿no? Y eso es algo que en el proceso del cristiano toma tiempo, pero es muy importante el aprender a escuchar la corrección. Y cuánto más cuando es de personas o de nuestras autoridades. No todo ministerio es celebrar, sino también es poner las cosas en orden. Vamos a la etapa 4, que es Troas. Si vamos a nuestro mapa del inicio, más o menos para poder ubicarnos, así lo ves ahí. Estamos por acá. Troas. ¿Ya? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Sino que aquí, mira, inicio del viaje, dice. Las flechas están medio raras. Sabes que lo hice en ChatGPT. Y a veces se cruza. Por eso uso siempre Claude, pero no, por eso lo hice en ChatGPT. Claude. Esa es otra inteligencia también. Claude se llama. Claude. Muy bueno también. Bueno, tendría para dar una lección de eso también, pero ya. Ese es para otro día. Ya, ese es para otro día. Ya. Bueno,
Vamos a etapa 4, Troas. Troas. Vamos a Hechos 20. Alguien que lo lea. Hechos 20, 9 y 10. Alguien que lo lea, por favor. Hasta el 9 y 10. Está bien. Perfecto. Pablo iba rumbo a Jerusalén y se reúne con discípulos. Predicó largamente porque sabía que quizás ya no iba a volver. Entonces sucede este episodio con Eutico, se durmió, cayó y murió. Una cosa bien interesante. Yo, mi abuela o mis abuelos de mamá, pastores también de una iglesia pentecostal en la selva de Perú, tenían una iglesia más o menos solamente de este lado, imagínense, toda esta zona, y habían gente que llegaba al culto y a veces se quedaban dormidos. Entonces, ustedes saben, en la parte de la prédica que siempre te gana ¿no? Te gana el sueño. Y entonces mi abuelo pastor decía, mi abuela, no le dejen dormir a esa persona porque el demonio le está poniendo los ojos ahí para que se, para que se, para que se duerma. Bueno, vemos un caso de una persona que se quedó dormida, ¿no? Vemos el caso de una persona que se queda dormida, cae y muere. Y cae todavía de un tercer piso. Cae desde un tercer piso. Pero no quedó ahí, sino que, ¿qué es lo que sucede con esta persona? Mientras Pablo estaba predicando, dice que ya se alargó la reunión casi hasta la medianoche, ¿no? Me imagino el contexto, un poco ya cansada la persona. Un joven dice que estaba sentado en una ventana, comenzó a quedarse dormido por el cansancio, se duerme profundamente y se va para abajo. Luego bajaron a verlo, pensaron que estaba muerto, pero dice que Pablo lo abrazó y dijo, no os alarméis, pues él está vivo. Después de eso, Eutico fue llevado con vida y todos quedaron muy, muy consolados. ¿Qué enseñanzas nos da? ¿Qué enseñanzas nos da esta lectura? Es una buena, lo podemos llevar así como una buena enseñanza de ello. Uno, la importancia de perseverar en la enseñanza de la palabra, ¿no? A pesar del cansancio, a pesar de lo largo y de lo tarde que ya era. Lo otro, que incluso en momentos de accidentes o de crisis, Dios puede intervenir. ¿Amén o no amén? ¿El cansancio humano es real o no? ¿Sí o no? Y es por eso que te voy a pedir que te pares un ratito y que respires, des tres respiraciones. Párate y respira, por favor, para que no te me duermas. Dale. ¿Ya? Párate y da 3 respiradas. A ver, 1, 2 y 3. Listo. Toma asiento, por favor. Yo entiendo que todos vienen de sus diversas actividades durante el día, por lo cual los felicito por estar acá. Entonces, decía que el cansancio humano es real. Prueba de ello es que Eutico se durmió escuchando un sermón largo. Pero, a pesar de ello, les decía, en momentos de accidente o de crisis, Dios puede intervenir. La iglesia primitiva, queridos hermanos, vivía en comunidad y era una comunidad en la que trabajaban y se apoyaban todos mutuamente. Entonces, continuamos. La enseñanza podría ser, como dijo, que Dios pueda levantar al que se cayó, ¿no? Y podemos esto llevarlo a lo espiritual también. Así como cayó Eutico, puede levantar a todos.
ante cualquier caída. Vamos a la etapa 5, que es Mileto. Mileto. Pablo no entra a Éfeso por tiempo, no entró a Éfeso por tiempo, pero llamó a los ancianos allí. Les dio uno de los discursos pastorales más profundos que tenemos en el Nuevo Testamento. Hechos 20:28, por favor. Alguien si lo puede leer. Hechos 20:28. Mira, tremendo versículo que le estaba diciendo a los ancianos ahí. Y también alguien puede leer Hechos 20:35, por favor. Amén. Tremendo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es una de las características que debería ser clave en la vida del cristiano, ¿no? Que aprendamos siempre a dar más que recibir. Y la enseñanza que podemos sacar, primero, primero porque Pablo estaba yendo a cuidar a su liderazgo. Por lo cual, queridos hermanos, el liderazgo requiere siempre ser cuidado. Siempre. Requerimos siempre estar orando por nuestros pastores, por nuestros líderes. Es importantísimo, importantísimo. Porque así como tú ves un pastor adelante, es una persona como cualquiera de nosotros, con alegrías, con tristezas, con problemas, como cualquiera de nosotros, por lo cual se vuelve tan importante cuidar de nuestro liderazgo. ¿Amén? ¿Coinciden conmigo o no? Amén. Entonces, servir, queridos hermanos, porque servir implica sacrificio. Que es fácil? Lo voy a llevar nuevamente y disculpen que voy a mencionar, pero ¿tú crees que es fácil durante toda la semana estar preparando o inclusive hasta semanas antes de estar preparando una prédica? Estar aquí adelante. ¿Tú sabes todo ese trabajo que hay detrás? No es sencillo. Además, estar aconsejando, bueno, me pasó hace poco, fui, y no es por, en mi país decimos sobón, no sé si aquí existe la palabra sobón, que le tiras la franela a alguien, ¿ya? ¿Ya? Pero escúchame, ¿cómo? No, que es así que alguien que siempre está que le, ¿no? Ya bueno, fui con el pastor Miguel porque fui a predicar al Vendrey y resulta que él me fue a acompañar. No era porque él iba a predicar ni nada, simplemente me fue a acompañar. Resulta que llega y ya habían, creo que eran 2 parejas que ya le estaban esperando para consejería. Y él no tenía planificado eso, pero ya llegó, finalmente lo llevaron a una habitación aparte, un cuarto aparte, y tuvo que esperar, y tuvo que todavía aconsejar. ¿Tú te imaginas toda la carga que implica eso? Y de esos, muchos. Entonces, realmente, queridos hermanos, una persona que no tiene claro qué es más importante, dar que recibir, no lo va a hacer. Una persona que no tiene claro que el servir implica sacrificio, no lo va a hacer. Una persona que no tiene claro que un líder debe dejar un legado, no lo va a hacer tampoco. Y por lo tanto se vuelve tan importante nosotros como iglesia orar por nuestros líderes y cuidarlos. ¿Amén? Dile a la persona que está a tu lado, cuida de tu líder. Cuida de tu líder. Díselo así. Cuida de tu líder. ¿Ya?
Y vamos a la etapa 6, hacia Jerusalén. Etapa 6, hacia Jerusalén. Perdón, creo que ahí me falta un slide. Me falta un slide, disculpe. Lo voy a mandar otra vez por el chat. Bien. Y es que lo vimos en el video hace un momentito. Hubieron advertencias hacia Pablo en que iba a tener sufrimientos, ¿o no? Hubieron advertencias, pero a pesar de ello, Pablo siguió obedeciendo. Amén. Y vamos a Hechos 21:13, porque ese va a ser nuestro versículo del día de hoy, con el que nos vamos a quedar y el cual lo vas a publicar en tu Instagram el día de hoy. Ya, Hechos 21:13. Vamos, por favor. A ver, alguien que lo lea. Amén. Oye, te decía hace un momento, el servir implica sacrificio. Y un líder tiene que tener claro que va a dejar un legado, ¿no? Lo decía hace un momento. Este versículo no te deja claro que Pablo tenía claro eso, que lo tenía clarísimo. Él tenía claro que no solamente estaba dispuesto a ser atado, sino a morir por el nombre del Señor. La pregunta sería, ¿cuántos estaríamos dispuestos el día de hoy a ello? La obediencia, queridos hermanos, vale más que la comodidad. En algún momento me dijo, me acuerdo un pastor amigo me dijo, define fe. Define fe. Y yo, como todo buen, ¿no?, lector de la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y me dijo, no, esa es una definición muy básica, pues, no, ese es de nuevo creyente. Dime la definición de fe. Y me dijo, la fe es obediencia. Eso es. Tú sabes que no vas a ver algo. Tú sabes, no lo ves, pero sabes que tienes que obedecer. A pesar de que no ves, ¿no? Es como cuando les mencioné hace un momento, que me fui a ver a mis hijos. Y por primera vez que me iba, yo no sé por qué nunca lo había hecho, pero alquilé un coche. Y al llegar y alquilar el coche, mis hijos viven a 2 horas de Sao Paulo. Entonces llegué, alquilé un coche y manejé hasta la ciudad donde vive, el pueblo donde vive. Se llama San Luis. Y manejé, hermanos, era las 7:30 de la noche. Llegué 9:30 más o menos en una carretera que no conocía, no tenía la menor idea por dónde estaba yendo. Yo veía solamente verde. Verde nomás veía y era el Google Maps el que me llevaba, ¿no? Bueno, es esa fe que tenemos que tener. No vemos realmente nada, pero sí sabemos cuál es el final. ¿Amén? Ese es el final. Sabemos que detrás de todo obra para bien, conforme a los que su propósito son llamados. Amén. Obedecer para ver. Así es. Obedecer para poder. Y eso es lo que nos muestra la enseñanza del día de hoy. Pablo sabía ya, tenía advertencias, pero él sabía por qué lo hacía. Estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir por el nombre del Señor Jesús. Y es que nuevamente repito, la obediencia vale más que la comodidad. ¿Ya? Toma nota de esa frase. Si sacáramos algunas conclusiones de este tercer viaje o de todo lo que hemos hablado el día de hoy, podríamos sacar 5 lecciones. Y a partir de estas 5 lecciones vamos a comentarlas. Tenemos 9 minutos. 1. Confirma discípulos. Y se los decía hace un momento, cuando hablamos de confirmar, tiene que ver con el hecho de ver quiénes realmente son esos que van a permanecer,
¿Quiénes son esos que realmente, a pesar de la dificultad y a pesar de la tormenta y de los problemas, van a permanecer? ¿Y esos somos los que estamos aquí o no? Amén. O deberíamos serlo. Esos que quieren ser discipulados, esos que quieren escuchar a veces que no te van a dar el amén a todos, sino que vas a escuchar a veces que te van a decir, pues nos van a decir las cosas cuando no estamos haciendo bien. 1, confirmar discípulos. 2, Pablo enseña una doctrina sana. Y eso es importantísimo. Escuchar siempre una doctrina sana. Una doctrina que hable no solamente parte, no solamente lo que me gusta, no solamente lo que yo quiero escuchar, es una doctrina que hable lo bueno, pero también no, como dicen, no solamente los derechos, sino también los deberes, nuestros deberes como cristianos. Amén. Tercero, persevera ante la oposición. Pablo persevera ante la oposición. No se quedó solamente en que ya, bueno, ya se presentaron cosas difíciles, ya ahí nomás, de repente no era para mí, gracias a Dios, hasta aquí llegué, ¿no? E inclusive lo espiritualizas y dices Ebenezer, hasta aquí me llevó Jehová, ¿no? No, no. La idea es perseverar ante las pruebas y las dificultades. Cuarto, Pablo levanta líderes. Y lo que mencioné en su momento es vital. ¿Qué calidad de líderes levantaba, no? No eran esos líderes que solamente sabían, como mencioné en su momento, Apolos. Hablaba muy bien. Tenía una buena comunicación. Pero el fondo faltaba todavía, ¿no? Le faltaba prepararse más. Y esos son los que tenemos que nosotros desarrollar. No solamente tener esa capacidad de comunicarnos, sino tener ese conocimiento del qué vamos a comunicar. Quinto, obedece hasta el final. No se queda solamente en la comodidad. Decía hace un momento, la obediencia valía más que la comodidad. Él obedece aún sabiendo las dificultades que se le iban a presentar, aún sabiendo que iría a la cárcel, aún sabiendo que se iban a presentar cosas muy difíciles, pero él obedece hasta el final. Y la pregunta final para el día de hoy, y no dejo para que me lo respondas acá, quiero que te vayas con esa pregunta el día de hoy. Si Dios te enviara hoy, ¿irías? ¿O más todavía? Lo voy a poner como para mí también. Si Dios nos enviara hoy, ¿iríamos? Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por nuestra lección del día de hoy. Realmente, Señor, al estudiar tu palabra, como decía al inicio, no solamente nos lleva a relatar hechos históricos, sino que a partir de estos hechos y de todo lo que tu palabra nos da, sacamos, Señor, lecciones tan importantes para nuestras vidas, Señor. Y que como cristianos, Señor, nos tiene que llevar a madurar, a crecer, a desarrollar en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, en todo lo que queremos, Señor, desarrollar en nuestra vida como cristianos. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, que todas estas lecciones, que todo esto que acabamos de estudiar y de compartir, que pueda ser, Señor, carne, que pueda ser vida en cada uno de nosotros, Señor, para poder ponerlo en práctica día a día, Señor. Que pueda realmente ser, Señor, nuestro pan diario, nuestra manera, Señor, de vivir. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por ese deseo, Señor, de querer formarse, por ese deseo, Señor, de querer levantarse como líderes, Señor, dentro de la iglesia. Derrama, Señor, de tu sabiduría sobre ellos y sobre cada uno de los que estamos aquí. Que Dios los bendiga y los ayude, Señor, siempre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dígame. No. Era parte del material. Listo, gracias.